Pronto va a hacer 20 años. Fue el día 20 de mayo de 1967. Estábamos reunidos, muchos de vosotros estaríais también, en un local ciertamente más amplio que este, de los que hay al final de la calle de Almansa. Se trataba de un homenaje a los procuradores, todavía en la época de Franco, que habían votado en contra de la ley de libertad religiosa. Ley de libertad religiosa que venía sugerida o impuesta en cierto modo por la Declaración de Libertad Religiosa del Concilio Vaticano II. Aquellos procuradores fueron los que supieron en ese momento defender la unidad religiosa de España desde tiempos de Recaredo, la confesionalidad católica del Estado y el reinado social de Jesucristo. En aquel acto multitudinario, como digo, hubo algunos incidentes. Los grandes ventanales que había encima de la presidencia fueron apedreados desde el exterior y una de las piedras, muchos lo recordaréis, cayó traspasando el cristal delante de la mesa presidencial. Aquellas piedras no eran lanzadas estrictamente por rojos, enemigos de la fe, sino por una nueva clase de católicos que surgía, de católicos rojos o progresistas, esos mismos que ahora terminan, lo habréis leído hace pocos días, sus actos de las JOC y similares con el puño en alto y cantando la Internacional. Para muchos, aquel acto, mejor dicho, aquella ley de libertad religiosa en España era un pequeño detalle, era una cosa sin importancia. Total, se tardaría nada más que de autorizar la propaganda del protestantismo en España, que no convence a nadie. Aquello no significaba nada, y los que se oponían eran unos ultras, unos fanáticos, más papistas que el Papa, etcétera. Recuerdo perfectamente que Jaime Capmany, ese que hoy hace reír a los bienpensantes con sus donosuras sobre estos muchachos, sobre los socialistas y sus cosas, escribió un ácido artículo en Arriba, creo que era, ironizando sobre los que habían organizado aquel acto y sobre los procuradores que habían defendido la unidad religiosa. Para él era una cosa trasnochada, era una cosa medieval. Hablaba de los caballos, de aquellos caballeros medievales, caballeros del Cid, que estarían piafando impacientes en sus aparcamientos del restaurante. Esto era lo que decía Jaime Capmany en aquel entonces. Hubo que aguantar muchos sarcasmos de aquella defensa primera de la unidad religiosa cuando ésta se suprimió en España oficialmente en la legislación después de muchos siglos de vigencia. ¿Qué ha pasado después? Los efectos de aquel pequeño detalle fueron, sin embargo, fulminantes. En primer lugar, en la propia Iglesia. No ha habido dogma, ni práctica de un sacramento, ni costumbre de la Iglesia que no se haya visto inmediatamente contestada desde dentro, desde el seno mismo de la Iglesia. Y una inmensa anarquía moral, disciplinaria y litúrgica se extendió por todos sus ámbitos. El clero en España es seguramente hoy la mitad de lo que sería numéricamente si las cosas hubieran seguido su curso normal. Las secularizaciones, el cierre de seminarios y sobre todo las nuevas tendencias que hacen que pueda dudarse mucho de que se trate ya de un verdadero clero católico.
Los templos, mientras tanto, se vacían sobre todo de juventud, o se convierten en cátedras de marxismo. En los colegios se marxistiza a los hijos, con el mayor fraude que ha existido en la historia. La enseñanza religiosa se ve suprimida de la enseñanza oficial, y en muchos ámbitos del mundo se viene a igualar, se viene a hacer indiscernible la acción de los partidos marxistas y de los partidos llamados católicos, lo cual no es óbice para que nuestros prelados digan hoy, después de estos 20 años, que la aplicación del Concilio Vaticano II a España ha sido muy positiva. Veamos, sin embargo, aún más grave, o por lo menos que nos toca más cerca, lo que ha sucedido para nuestra patria. No tardó muchos años en caer el régimen nacional, previamente dinamitado desde el interior por estos elementos principalmente, y falto de la asistencia espiritual que requería y que había tenido siempre. Poco antes había caído también el régimen de Portugal por parecidos motivos, e inmediatamente vimos volver la democracia y el laicismo. Vimos establecerse la primera monarquía del mundo, probablemente, seguramente, que quitó de sus lemas, del nombre de sus reyes, el por la gracia de Dios, o el Deo Juvente. No ha habido probablemente otra monarquía en que haya sucedido eso. Los socialistas llegan al poder, y por todas partes se extiende la pornografía más desatada, la ley del divorcio inmediatamente, la despenalización de la homosexualidad y del aborto. Y la guerra terrorista se extiende por el norte, principalmente en aquellos países donde el clero había tenido más influencia. Y ello amenaza la disgregación de nuestra patria. Mientras tanto, también el sacrilegio, el demonismo, en espectáculos absolutamente blasfematorios, sufragados y sostenidos por el Ministerio de Cultura, y por otra parte la difusión no del protestantismo ciertamente, sino del ocultismo, del hinduismo y de la droga, que van cogiendo en nuestra juventud el puesto que abandona la verdadera fe católica. Vemos pues que aquella defensa que hicieron aquellos hombres no fue ciertamente un pequeño detalle. Y es que tenemos que concluir lo siguiente, pienso yo. Sin una religiosidad de base en un país, sin que el país se base en sus leyes y en sus costumbres y en su última ortodoxia pública en una religión de común aceptación, es imposible que exista una religiosidad popular como la que existía en España. Lo mismo que los hombres, para mantener la fe, tenemos que tener unas costumbres y un modo de vivir congruente para no perder la fe. Del mismo modo, la religiosidad popular se mantiene en medios y ambientes donde se propicia desde las alturas del poder y desde todos los medios posibles. Sin ello, la religiosidad popular es imposible. Pero además, es que es imposible también la autoridad ni un régimen político estable. Con la ley de libertad religiosa en la mano, todo es posible, todo está permitido. Si se gobierna, es exclusivamente apelando a la fuerza o apelando al soborno, que son los dos medios como se gobierna hoy en los pueblos y muy particularmente en España. Así, por ejemplo, para poner algunos ejemplos, nada está prohibido, nada puede prohibirse y todo está permitido. Quien, por ejemplo, quiera practicar la poligamia, no tiene más que reivindicar para sí la religión musulmana o la de los mormones. Quien quiera practicar el nudismo público no tiene más que apelar a la religión de los bantúes, que tiene tanto derecho como cualquier otra, puesto que la libertad religiosa parece ser que depende de la dignidad de la persona humana. El que quiera practicar la eutanasia o aconsejar el suicidio no tiene más que apelar al sintoísmo. Los que quieran practicar la promiscuidad y las drogas, pues pueden
respaldarse en los cultos dionisíacos o báquicos. Por fin los objetores de conciencia que no quieran prestar el servicio militar ya lo hacen, no tienen más que prevalerse en los testigos de Jehová. Es decir, el gobierno es imposible con la ley de libertad religiosa en la mano. Esto es de lo que entonces se trataba. Estas han sido las consecuencias para nuestro pueblo. Desde entonces reivindicamos cada año en la fiesta de Cristo Rey, de la realeza de Cristo sobre los hombres y sobre la sociedad, cada año reivindicamos en esta fecha la unidad religiosa perdida, la unidad religiosa que no la perdió el pueblo por sí, sino que le fue arrebatada desde las alturas. Y eso que reivindicamos, eso precisamente será el futuro de nuestra grandeza futura, porque no hay que dejar la lucha. Las puertas del infierno no prevalecerán contra el mal, contra las puertas de la Iglesia, y el triunfo al fin será nuestro, aunque todo parezca que está en contra. Sin embargo, Dios está con nosotros y las cosas volverán necesariamente a su cauce. Blas Piñar fue la gran figura de aquellos procuradores que supieron defender la unidad religiosa. Él estuvo allí presente y él lo está aquí también ahora con nosotros. Bien conocéis su gran lucha, la gran pelea que ha sostenido durante todos estos años. Vamos ahora a escucharle con la admiración y el fervor que se merece. Muy bien. Unas palabras de agradecimiento a Rafael Gambra, que ha hecho esta primorosa presentación del acto. Gracias a quienes lo habéis organizado. Gracias también a Angelines Carrero Blanco y a Camilo Menéndez, que nos honran con su presencia en la noche de hoy. Es esencialmente sacerdote, profeta y rey, y como tal se comporta. Y esta triplicidad esencial y de comportamiento no se predica solamente de Cristo como persona diferenciada, sino que se predica también del mystici corporis Christi, es decir, del Cristo completo, del Cristo total, del Cristo cabeza y de su Iglesia, que es su pleroma. La gracia bautismal es ambivalente. Por una parte, cristianiza al hombre bautizado. Por otra parte, eclesializa, es eclesiante al hombre que recibe esa gracia bautismal. Pues bien, si en virtud de la gracia bautismal el hombre queda unido a Cristo, hemos dicho que es una gracia cristianizante, y si a un tiempo, por ser gracia eclesiante, el hombre bautizado, el cristiano, queda unido a su Iglesia, quiere decirse que por una doble razón el cristiano, el hombre bautizado, unido a Cristo e integrado en su Iglesia, también es esencialmente y en su comportamiento, por razón de sus funciones, es sacerdote, es profeta y es rey. Estas tres funciones, la sacerdotal, la profética y la real, son funciones complementarias e integradoras. No se puede amputar ni recortar ninguna de ellas. Y el recorte que produce la equivocidad, no reduciendo el atributo a un muñón, sino fijando fronteras intraspasables para cualquiera de estas funciones, supone una minoración de la atribución hecha a Cristo
a la Iglesia y al cristiano como sacerdote, como profeta y como rey. Hoy está claro que no se discute ni el atributo esencial ni el comportamiento como sacerdote de Cristo, de la Iglesia y del cristiano. Nadie hoy pone en duda, y la investigación teológica que podríamos decir oficializada, incluso por el Vaticano II, entiende, y no hay discusión de ninguna clase, que Cristo es el único, el verdadero y el supremo sacerdote, y que la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, a su vez es un pueblo sacerdotal, y que el cristiano ciertamente que no tiene el sacramento del orden, el sacramento del sacerdocio, pero sin embargo participa del sacerdocio universal o de los fieles. Hoy tampoco pone nadie en duda la función y la esencia profética de Cristo, de la Iglesia y del cristiano. Y en una doble vertiente, Cristo, la Iglesia y el cristiano, en virtud de esa gracia bautismal que le vincula con la Iglesia y con Cristo, es profeta en el doble sentido de la palabra. Por una parte anuncia y por otra parte denuncia. Es un anuncio, el profeta es un anuncio personal de los acontecimientos que van a sobrevenir, pero como a la vez denuncia, descubre la profundidad religiosa de esos mismos acontecimientos y a la vez denuncia las costumbres y acusa las costumbres cuando estas costumbres merecen acusación y censura. Pero ocurre exactamente lo mismo con la función real de Cristo, de la Iglesia y del cristiano, porque aquí ya las cosas no ocurren exactamente igual que suceden con la función profética y la función sacerdotal. Y sin embargo, tanto el ministerio como el carisma, tanto la institución como el acontecimiento en la Iglesia se ordenan a la edificación del cuerpo de Cristo. Y edificar el cuerpo de Cristo consiste en dar a Cristo la realeza sobre todas las cosas, porque nadie podrá discutir que la edificación del cuerpo de Cristo, el reino de Cristo, la realeza de Cristo es algo que le corresponde, puesto que es frase del texto sagrado que Dios quiere que todas las cosas queden sometidas a Cristo, y por consiguiente el hombre y la sociedad en que el hombre habita. Y esta realeza de Cristo sobre el hombre y sobre la sociedad se basa en un derecho cuádruple. Es el derecho de creación, puesto que todas las cosas han sido creadas en atención a Cristo. Es un derecho derivado de la hipóstasis, porque Cristo, en cuanto hombre, está unido a la persona del Verbo, y el Verbo está unido al Padre, y del Padre todo procede. Es un derecho de conquista, puesto que Cristo ha conquistado a la humanidad con su sangre, y es un derecho de amor, puesto que esa conquista, por amor, la ha hecho Cristo, entregando enamoradamente su vida. Por consiguiente, hay que partir de que existe un reinado de Cristo. Pero la pregunta que hoy se hace el cristiano de nuestros días es esta: ¿en qué consiste Cristo tu reinado? Y cuando esta pregunta se formula, las respuestas en el campo cristiano, incluso hoy en el campo católico, son heterogéneas, distantes, distintas. Estoy recordando a Leopoldo Calvo Sotelo en el asunto de las Malvinas, distantes y distintas, y muchas veces contradictorias y antagónicas. De tal manera que yo incluso, no digo me atrevería, porque no me gustan los condicionales, sino me atrevo a decir que el problema hoy, marcando las distancias, no es aquel problema viejo, Cristo, ¿quién eres tú?, sino, Señor, ¿en qué consiste tu reino? Vamos a repasar las contestaciones fundamentales que se formulan a esta pregunta: ¿en qué consiste, Señor, tu reino? La primera respuesta parece que la da el propio Cristo, el Mesías. En aquella controversia que tiene con Pilato, de momento bien solemne, dice: yo soy rey, pero agrega: pero mi reino no es de este mundo. Por lo cual, a primera vista, se puede tener la impresión de que el propio Cristo dice que su reino no es de este mundo, que no es para este mundo, que él renuncia a ser el rey de este mundo, que su reinado es para después, para el fin de los tiempos, para cuando el tiempo se clausure,
para después de la parusía. Por consiguiente, que es un reino, ese reino del que habla cierto, es un reino intemporal y escatológico, para el fin de los tiempos. Solución y respuesta radicalmente errónea, sustancialmente errónea. Porque si el reino de Cristo fuese un reino escatológico para el fin de los tiempos, para el tiempo de la parusía, entonces no entenderíamos en qué consiste la encarnación del Verbo, la predicación, la fuerza vital y salvadora de la buena noticia, la institución de los sacramentos, la fundación de la Iglesia e incluso la venida del Espíritu Santo, que viene todo ello a iluminar a los hombres, a todo hombre, a cada hombre que viene a este mundo y después de iluminado, incorporarlo al reino de Dios. Es más, si leéis los textos sagrados os dais cuenta de que San Juan Bautista primero y Jesús más tarde nos dice que el reino de Dios está cerca, está llegando, está tan llegando y tan presente que violenti rapium, que se arrebata con la fuerza. Por consiguiente, hay que admitir que el reino de Cristo es un reino no escatológico, no para el fin de los tiempos, no más allá de la parusía, pero con admitiendo que efectivamente existe un reino de Cristo que es algo más que un reino escatológico y para el fin de los tiempos, ¿acaso este reino de Cristo no quedará reducido y acotado a la intimidad de la conciencia de cada uno de los hombres? ¿Acaso no será preciso distinguir, como lo hizo Maritain, entre la persona que es para Dios y el individuo que pertenece a la ciudad temporal y terrena? Y por consiguiente, ese reino de Cristo para este mundo será un reino para cada hombre concreto, para su intimidad, para su conciencia, un reino estrictamente personal. Respuesta también falsa y absolutamente errónea. En primer lugar, porque no es posible la existencia de hombres siameses en los cuales se introduce un bisturí muy hábil y secciona por una parte la persona y por otra parte el individuo, quedando individuo y personas perfectamente limpios y con vida. En segundo lugar, porque esa distinción entre persona e individuo es absolutamente falsa, porque la persona no es más que la individualización subjetiva de la naturaleza humana como consecuencia de la concepción. Y porque finalmente lo que se predica del hombre, forzosamente hay que predicarlo de la sociedad, porque el hombre es un ser social por su naturaleza y porque así ha sido creado por la voluntad de Dios. Por tanto, constituye un error crasísimo el entender que el hombre y la sociedad están tangentes. Esta observación tangencial de hombre y sociedad es una observación científicamente falsa, si es que no se persigue premeditadamente una distorsión de la realidad. Hombre y sociedad no son tangenciales. El hombre está inserto, inscrito en la sociedad, y la sociedad circunscribe al hombre. Por tanto, hay que llegar a la conclusión de que el reino de Cristo no es solamente un reino escatológico, que lo es en su perfección, ni un reino íntimo y personal, que lo es, sino que también es un reino en tiempo presente para el hombre y para la sociedad. De tal manera que cuando se amputa o se recorta, como decíamos al principio, esta función y este ministerio real de Cristo, por tanto, de la Iglesia y por tanto del cristiano, lo que sucede en la comunidad política es muy sencillo, lo estamos viendo. Cuando el reino de Cristo no es un reino para la comunidad temporal, entonces resulta que la comunidad política, que el Estado que rige esa comunidad política, no tiene por qué ser confesional, sino aconfesional. Entonces sucede que en esa comunidad política se implanta un ordenamiento jurídico que se dirige a la sociedad, pero en definitiva al hombre, que es el que habita en la sociedad, que nada tiene que ver con la ley divina ni con la fe de ese propio ciudadano. Y de aquí viene lo que estamos viendo en España, el divorcio vincular, el aborto y la escuela laica. Y en el orden político se abraza el sistema liberal, que no tiene verdades, que descansa en puras opiniones que son como la arena movediza, y el ordenamiento jurídico, la ley, no está inspirado por la razón, sino que se apoya simplemente en la voluntad
y en suma y en última instancia en el capricho. Por consiguiente, hay que entender que todas las cosas están sometidas a la potestad, a la soberanía y a la realeza de Cristo. Y no solamente se trata de una realeza cósmica, sino también de una soberanía y una realeza que más allá de lo puramente cósmico abarca al hombre y al hombre que vive en una sociedad, a la sociedad y al hombre inscrito en la sociedad y a la sociedad que lo inserta y que lo circunscribe. Ahora bien, hecha esta afirmación, como ya señalaba León XIII en Annum Sanctum, cuando decía que todo el género humano está sometido a la potestad de Cristo. Hecha esta afirmación, hay que hacer unas cuantas precisiones para no incurrir también en graves errores desde nuestro campo. En primer lugar, hay que dejar perfectamente claro que la Iglesia, que es el sacramento universal para la salvación de los hombres, tiene la misión y el ministerio, ella, por mandato divino, de evangelizar y de santificar. Y que no cabe, so pretexto del reinado social de Cristo, entender que la Iglesia puede asumir el poder político y convertir el poder político en una teocracia. Es decir, que la Iglesia no puede reivindicar en nombre de la potestad espiritual, que es la potestad política, y decir en nombre de una teocracia que ese poder político lo absorbe él en nombre de Cristo al que representa. Sin embargo, hecha esta afirmación, viene la subsiguiente, y es que esa comunidad política que no se identifica de forma ninguna con la comunidad religiosa, esa civitas terrena, también es obra de Dios, querida por Dios, que ha hecho al hombre social, que ha hecho al hombre para que viva en la comunidad. Y por consiguiente, esa comunidad política, esa ciudad terrena, esa civitas, exactamente igual, aunque en otro orden de cosas, que la Iglesia tiene la obligación de acatar la verdad y la voluntad divinas. Y por consiguiente, conocida esa verdad y esa voluntad divinas con respecto a la comunidad política, esta no tiene más remedio que aceptarla, que ponerla en ejercicio, por ejemplo, en cuanto afecta a su constitución y, por ejemplo, en cuanto afecta a su cometido y funcionamiento, y, por tanto, en cuanto afecta a la doctrina del origen del poder, a la noción del bien común y a los principios conjugadores de la libertad y de la autoridad. La segunda conclusión a la que llegamos es esta. Es preciso matizar con toda limpieza y nitidez los conceptos, y por tanto no se puede de ninguna manera, en perfecta ortodoxia, identificar plenamente el regnum Christi, el reino de Cristo, con el regnum celorum, el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, evidentemente que es el reino de Cristo, es el reino de Cristo que ha llegado a su perfección y a su plenitud, y que este reino de los cielos, que el reino de Cristo, no se confunde con los reina mundi, con los reinos de este mundo. Son distintos hasta el punto de que cuando se trata del reino de los cielos, Cristo dice, no habrá los súbditos que salgan a defenderlo, sencillamente porque la defensa en el reino celorum de Cristo habría impedido que el Mesías se crucificase y salvase a la humanidad. Pero los reinos de este mundo, que son también obras de Dios y que tienen su propia autonomía, lo que no tienen es la independencia necesaria para aislarse, desvincularse por completo de la verdad y de la voluntad divinas. Tan es así que Cristo ofrece al mundo, a los reinos de este mundo, a los reina mundi, a la civitas terrena, le ofrece su propia realeza. Dicen los textos sagrados una y otra vez que Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y ofrece a los reinos de este mundo su propia realeza, su propia soberanía frente a la soberanía y realeza del príncipe de este mundo, que tan señor se considera de los reinos de este mundo, que se los ofrece como premio si acepta en el desierto Cristo su tentación. Tercera conclusión. Nosotros sabemos que el reino de Dios, hemos dicho, el reino de Cristo llega, está cerca. ¿Y sabéis cuáles son los signos, entre otros, de que el reino de Dios está cerca y está entre nosotros? Es la expulsión de los demonios. Porque se expulsan los demonios por Cristo con el Espíritu de Dios, se sabe que el reino de Dios está cerca.
Pues bien, si acabamos de decir que el príncipe de este mundo tiene como propios diabolizados a los reinos del mundo, está claro que la plena manifestación de la realeza de Cristo en este mundo, en el hombre y en la sociedad en que el hombre vive, consistirá en la expulsión, en el rechazo, en la marginación, en la derrota del príncipe de este mundo como príncipe y señor y rey de los reinos de este mundo. Y por ello el libro de la sabiduría dice que los príncipes de este siglo, que no hay que confundir con el príncipe del mundo, deben aceptar las enseñanzas de la sabiduría divina y no rechazar ese principio de sabiduría que es Cristo, Maestro y Señor de la verdad. Por consiguiente, cuando nos enfrentemos con los que nos hablan de un reino de Cristo que no es de este mundo porque es escatológico e intemporal, un reino de Cristo que existe evidentemente, pero en la intimidad secreta y casi vergonzante de nuestras conciencias, tenemos que decir, señores, tenemos el reino de Cristo que se manifiesta en el Regnum Celorum en la plenitud y se manifiesta en los reinos también de este mundo, reinos que Dios ha querido, reinos que tienen su propia autonomía temporal, sus propias leyes perfectamente cristianas, defenderse, por ejemplo, de sus enemigos, por supuesto, como es natural, y que tienen sobre todo como objetivo perseguir el bien de los hombres, el bien común de los hombres. Y evidentemente el mejor bien común y privado de cada hombre no es conseguir solo su satisfacción en este mundo, sino conseguir la salvación eterna. Pues bien, hechas estas afirmaciones, vamos a sacar unas cuantas conclusiones que yo sé que alarman y escandalizan a la teología llamada liberal. Las conclusiones son estas. Acabamos de decir que Cristo ha venido como Rey a dar testimonio de la verdad. Yo soy la verdad y he venido a dar testimonio de la verdad. ¿Vosotros podéis creer que Cristo, que es la verdad, y viene a dar testimonio y a explicar la verdad, no va a tener una verdad para la comunidad política en que el hombre vive? No va a tener una verdad para esa comunidad temporal, esa ciudad terrena, esa ciudad de este mundo en que el hombre vive forzosamente y por consiguiente está impregnado y contagiado por su ordenamiento jurídico y por las costumbres. Pero si en esa sociedad en que el hombre vive está jugándose su porvenir eterno, no va a tener el maestro de la verdad una verdad para dar testimonio con respecto a cómo tiene que organizarse en sus líneas esenciales esa comunidad política. No solamente se trata de la verdad, hemos hablado también antes de verdad y voluntad divinas. Cristo, maestro de la verdad, dice que el que está en la verdad escucha su voz. ¿Y cuál es la voz de Cristo? Aquella donde nos hace el supremo magisterio y enseñanza, en el Padre Nuestro. ¿Y qué dice en el Padre Nuestro? Vénganos tu reino, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, no solamente en el cielo, donde no hay problemas, naturalmente, para hacer la voluntad divina, sino también en la tierra, donde hay problemas que resolver en nuestro estatus viatorio. ¿Y cuál es la voluntad divina con respecto a la tierra? Hágase tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Que todas las cosas queden sometidas al poder y a la soberanía de Cristo. Y por consiguiente, no solo como antes indicaba la naturaleza cósmica, sino también el hombre y la sociedad. Conclusiones. Si esto es así, resulta que el reino de Cristo no solamente es escatológico, no solamente es personal, sino que también es un reino social, el reinado social de Jesucristo. Otra conclusión. Si esto es así, es evidente que la civitas terrena, no solamente la Iglesia, que tiene ese ministerio fundamental de evangelizar y santificar, sino la civitas terrena, siguiendo la conformación de los principios que el texto sagrado le brinda, es decir, de la verdad y voluntad divina reveladas explícita o implícitamente, tiene que ser una ciudad, primero, si no lo es antes, cristianizada, es decir, convertida. Cuando la sociedad ha sido cristianizada, ha de ser cristiana, es decir, vivir conforme a esa verdad y voluntad divina revelada. Y cuando es cristiana, cristianizante, embarcarse en una aventura apostólica coadyuvante con la Iglesia que viene a predicar la verdad salvadora. Creo que estas conclusiones son irrebatibles desde la lógica de una ortodoxia perfecta. Ahora bien, si esto es así, si la civitas terrena ha de ser cristianizada, cristiana y cristianizante, la conclusión es evidente. Y es que el cristianismo como factor y hecho religioso,
se proyecta en el orden temporal, humano y político, en esas civitas cristianas, es decir, en la cristiandad. Lo que el cristianismo tiene de aspecto y fenómeno religioso se traduce en el orden político, temporal y terreno en la cristiandad. La cristiandad es, señores, la manifestación pública y bien clara de que existe el cristianismo. De tal manera que en cuanto el cristianismo es atacado a través de la cristiandad o es corrompido interiormente, el cristianismo desecha depauperada la cristiandad, retrocede. Y cuando el cristianismo retrocede porque ha sido quebrantada la estructura política de la cristiandad, el fenómeno que se produce es de la paganización, es decir, que el príncipe de este mundo vuelve a recuperar la soberanía sobre esos reinos de este mundo que Cristo había liberado de su esclavitud. Por tanto, nada peor, nada más dañino, nada más grave para la permanencia del cristianismo en el mundo que la confabulación de los apóstoles y de los carismáticos, del ministerio y del acontecimiento, del sacerdote, para hablar con más claridad, y del profeta, la confabulación de unos y de otros para derribar, para aminorar, para olvidar, para menoscabar, para destruir la realeza social de nuestro Señor Jesús. Creo, sinceramente, que la concatenación, si habéis seguido el pensamiento de estas ideas, me parece que es incontrovertible. Y no solamente porque sea lógica la argumentación que hemos hecho, sino porque tiene el aval y el contraste y el testimonio de una realidad que está viviendo el mundo y España en la hora de hoy. De aquí que con la previsión necesaria, ministerial y carismática, en este caso, de Pío XI, se proclamase la fiesta de Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey porque de Cristo Rey dimana todo el bien privado y público, todo el bien espiritual y temporal, terreno y sobrenatural, de ahí dimana. Por consiguiente, decía Pío XI en Quas Primas, cuando se ataca la realeza de Cristo, cuando se configuran estados marginados de todo pensamiento y de toda idea de lo sobrenatural, cuando se escupe el nombre de Dios, esos estados llevan no solamente al fracaso de su genuina actividad política, sino que produce una auténtica conmoción en los estratos sociales básicos que le sirven de cimiento, de fundamento y de raíz. Por consiguiente, los estados que destierran no solamente el nombre de Dios de sus constituciones, sino de todo su ordenamiento jurídico, y esa idea de lo divino no sirve para conformar las costumbres y la moral de un pueblo. Esas naciones están destinadas, desgraciadamente, al fracaso. Por mucha que sea la autoridad, la verborrea, la verbocracia de los dirigentes, y hoy estamos padeciendo, a falta de verdad, una auténtica oleada de verbocracia. Yo diría que el régimen español no es ni demócrata, ni liberal, ni marxista, es la verbocracia personificada en la figura del presidente del gobierno, que no hace más que hablar constantemente. Y no nos dice absolutamente nada. Son los estados, decía Pío XI en las Quas Primas, los que tienen que edificarse sobre la ley divina y sobre los mandamientos cristianos, y deben inspirar en esa ley divina y mandamientos cristianos no solamente su legislación, no solamente la aplicación de la ley por medio de la justicia, sino también la conformación de las costumbres de nuestra juventud española, hoy tan deteriorada por la droga, la pornografía, la propaganda de la indiferencia, por el pasotismo de que hablaba muy bien hace un momento Rafael Gamba. Pues bien, yo también concluyo, por supuesto, el discurso de esta noche. Pío XI nos pedía, ya con la previsión de los acontecimientos, por eso decía que no solamente esta encíclica era ministerial, propia del ministerio del pontífice, sino carismática también, preveía los acontecimientos, lo que está sucediendo en el mundo, y hoy concretamente en España, que es lo que más nos interesa a nosotros. Decía, cuando esto sucede, cuando se margina el nombre de Cristo, cuando se silencia el nombre de Cristo en las reuniones internacionales y en los parlamentos,
entonces es cuando los cristianos auténticos, los que creen que Cristo es esencialmente y funcionalmente no solo sacerdote y profeta, sino rey, cuando atribuye a la realeza de Cristo no solamente una realeza escatológica o íntima y personal, sino también para el tiempo presente y para la ciudad terrena, tienen la obligación de gritar y de levantarse para aclamar la potestad y la realeza de Cristo nuestro Señor en esta sociedad, el reino social de nuestro Señor Jesucristo. Pues eso es. Eso es. Y esta noche estamos dando una respuesta consecuente y afirmativa a ese llamamiento que hacía el vicario de Cristo. Y cuando en nuestra patria ha sido borrado el nombre de Dios de nuestra Constitución, y cuando en el Parlamento ha sido retirado el crucifijo porque podía ofender a alguien, entonces que retiren también el retrato del jefe del Estado porque también ofende a muchos españoles. Cuando se ha borrado el nombre de Dios de la Constitución y se ha retirado el crucifijo de nuestro Parlamento, y eso se ha hecho con el consentimiento y a veces con el aplauso de los apóstoles y de los profetas, de los sacerdotes y los carismáticos, aquí estamos, un grupo de cristianos españoles, para protestar y aclamar públicamente que Cristo es el Rey y el Señor de los hombres y la ciudad terrena.